Hola gente de YouTube. Aquí Blood Shadow 0337. Trayéndoles la parte 4 de Creepypastas julio 2017. Pero antes de comenzar, felices fiestas patrias 28 y 29 de julio, para los que saben. Bien, comencemos. La niña. Como te comenté en un relato anterior, tanto mi familia como yo hemos trabajado en el IMSS desde que tenemos memoria. Yo soy enfermera y he podido ser testigo a lo largo de los años de cosas por demás extrañas y cosas a las que no les he podido hallar explicación. Esta en particular me sucedió en un hospital de Coacalco en el Estado de México. Me desempeñaba como asistente médica en el área de urgencias en aquel entonces. El área de urgencias siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecías de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendimos a la niña, por la situación de marginación quizás o por la empatía de todos los que teníamos hijos, nos sentimos identificados. No era la primera vez que moría un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días, el caso aún nos entristecía y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz, por su repentina muerte. Otros en cambio no creían en nada de eso, decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema la muerte de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos, en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia junto los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos y sudando copiosamente a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo, le pregunté qué le sucedía y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos, me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. Acabo de ver a la niña, dijo casi en voz baja y nervioso. Tal vez era la hija de algún compañero, le contesté, aunque sabía que eso era imposible, no permitían llevar niños y menos al turno. No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio, vi que todo estaba en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi, se pasó enfrente de mí como si nada y rápidamente, como si fuera levitando, y desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer, mi mente se nubló hasta que te vi a ti. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor y decidimos no llevar los archivos a esa área y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en ese hospital.
Pero compañeras y médicos conocidos que están ahí, afirman que la han visto a menudo. Siguiente historia. El rondín. Mi relato toma lugar en el Hospital General de Tacuba en la Ciudad de México. Fue a inicios de este año, yo me desempeño como guardia de seguridad del hospital y una de mis responsabilidades es hacer recorridos por todo el hospital y revisar varias cosas. Me tocaba desde los sótanos hasta las salas superiores y recorrer largos pasillos, oscuros y solitarios en ocasiones. Las áreas médicas eran tan solitarias de noche y solo se podían escuchar murmullos que te envolvían y te hacían inquietarte. A veces no les daba importancia, pero muchas veces me cuestionaba si no eran ruidos que provenían de la avenida transitada que estaba afuera del hospital o de los pasillos del nosocomio. Los recorridos nocturnos se me hacían demasiado tediosos, nunca pasaba gran cosa y todo era rutinario. Había muchas leyendas y cuentos que contaban los compañeros o las enfermeras, incluso llegué a escuchar a los enfermos y pacientes platicar de esto o aquello. Nunca creí en esas supercherías, hasta que me pasó algo extraño. En esa ocasión hacía mi recorrido habitual y recorrí varios pisos hasta que llegué a un área de internos donde se trataba a los enfermos desahuciados o terminales. Estaba junto al área de terapia intensiva y tenía un pasillo bastante largo que conectaba ambas áreas. Recorrerlo era muy extraño, te sumías en un ambiente extraño a cada paso que dabas, ese pasillo en particular tenía una obscuridad inquietante y el clima siempre se sentía muy helado a medida que rompías el también extraño silencio del pasillo con las pisadas. Casi al final estaba un área de camas donde se atienden pacientes y más adelante una estación de enfermeras en donde sabía que habría por lo menos una que estuviera de guardia. Mientras caminaba, iba revisando una bitácora y vi que estaba solitario, solo se notaba la luz al fondo de la estación y caminé sin poner atención, solo veía unas indicaciones y repentinamente sentí un cambio de temperatura recorrerme, a pesar que llevaba chamarra, el frío que sentí fue tal, que comenzaron a darme unos tremendos escalofríos. Instantes después de que sentí esto alcé la mirada y vi de pronto a una enfermera frente a mí causándome una impresión por verla tan de repente. Me seguí de largo y al acabar mi recorrido en esa área, pude notar que no había nadie en la estación, supuse que la enfermera que vi habría sido la del turno. Regresé sobre mis pasos para tomar el elevador que me llevaría a la siguiente área del hospital y de nueva cuenta vi que al fondo venía la enfermera, la vi con detenimiento y era una mujer que no conocía, no era raro, en los hospitales cambian a las enfermeras con frecuencia. Pero esta me causó un poco de impresión por su rostro y su vestimenta. Pulcra y sin arrugas, bien almidonada, la cofia era un poco diferente a las que usaban las enfermeras. Pero en general tenía un aspecto limpio. A medida que nos acercábamos el frío se comenzó a hacer más intenso, fue tanto que mi aliento se condensaba a cada respiro. Pensaba en que tenía que reportar eso cuando crucé mirada con la joven enfermera. Eran un par de ojos inexpresivos y fijos en algún punto de la estación. Por inercia le hice una mueca como queriéndola saludar y ella se me adelantó. Buenas noches, señor. Me saludó con una voz tenue que apenas si logré escuchar. Buenas noches, señorita, le respondí, mientras me estremecía el frío. Mientras caminaba, se alejó unos pasos de mí y entonces me di cuenta de algo en lo que no había puesto atención. La enfermera no hacía ruido al caminar. Casi instintivamente volteé para ver a la joven, en efecto tras esa pulcra imagen de la enfermera dedicada a sus pacientes había un escalofriante detalle. No tenía piernas. Un repentino escalofrío me recorrió por todo mi cuerpo al tiempo que mi rostro se quedó paralizado al ver que esa amable señorita levitaba por el aire sin tocar el piso. Esa parte donde debían ir las piernas se veía como un borrón en la realidad, iba lento y directo hacia la oscuridad del pasillo en donde estaba el área de camas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la aparición desapareció a lo lejos perdiéndose de vista. Apenas iba a reaccionar cuando una voz conocida me alertó y volteé para ver quién me estaba hablando. Era una de las enfermeras del turno, su rostro denotaba miedo y preocupación. Con su frágil y entrecortada voz me preguntó: ¿viste esa cosa? Dime que la viste, dijo con voz alterada. Sin saber qué responder le dije que sí había visto algo extraño, pero que no sabía explicar qué era. Sin demora corrimos hacia el cuarto donde estaban los monitores del circuito cerrado para verificar que nuestros ojos no nos engañaban. Luego de revisar durante un rato por fin pudimos ver una imagen, en ella se veía como en una de las puertas de los desahuciados esa aparición se metía a la habitación atravesando la puerta o desapareciendo frente a ella. Fueron solo unos segundos que logramos ver eso y aún ahora que lo pienso me da escalofríos. Las demás cámaras no lograron captar nada por lo oscuro del lugar. Pero con esa pequeña y borrosa imagen nos dimos cuenta que no habíamos estado solos. Luego de meditarlo un rato y vernos entre sí determinamos que eso era la aparición de la planchada.
espíritu errante que vaga por los hospitales atendiendo enfermos. Para mí esa afirmación, si me la hubieran hecho antes, me hubiera causado risa. Pero ahora me había tocado a mí verla, y luego de platicar con varias enfermeras, en efecto, ellas de tanto en tanto reportaban que andaba en piso una compañera que velaba por los enfermos. Nunca más quise tener el turno nocturno, tenía el temor de que la planchada se me apareciera de nuevo. Siguiente historia. La enfermera. Tendría unos 21 años cuando me embaracé. Siempre fui delgada. Pero con la llegada de mi bebé adelgacé aún más. No comía bien y evitaba comer muchas cosas, lo que me llevó a presentar un cuadro anémico que deterioró mi salud y puso en riesgo la vida de mi bebé. Me enfermaba seguido y me subía mucho la presión, que me condujo a tener un embarazo de alto riesgo. Aunado a eso, no dejaba de trabajar y era común que me incapacitara por estar internada atendiendo mi presión y mi anemia, la cual no mejoraba a pesar de los medicamentos. El punto crítico llegó cuando apenas tenía 4 meses de embarazo, pesaba 48 kilos y mi salud estaba por los suelos, tenía el riesgo de perder al bebé y fui internada de emergencia en una clínica del IMSS en Tlalnepantla. Me hicieron muchos estudios para determinar las causas de mis males. Pero más aún ver cómo estaba la criatura. Necesitaba transfusiones y muchos cuidados. Los doctores no me dieron muchas esperanzas y me dijeron que por mi mala alimentación mi anemia estaba muy avanzada y era muy probable que el feto no se hubiera desarrollado bien y que quizás se perdería el producto. Eso me enojó, me entristeció de sobremanera la idea de pensar que por mi culpa el niño no se lograría. Odiaba la idea de que los doctores se refirieran a mi bebé como un producto, y para coronar su falta de humanidad me dijeron que era joven y que a pesar de todo podría tener otro bebé si me cuidaba. Eso me derrumbó y lloré desconsoladamente por no sé cuánto tiempo. Como nadie se quedaba conmigo a cuidarme durante ese penoso periodo, me sentía infelizmente sola. Mi habitación era un pequeño cuarto donde había un par de camas casi en hacinamiento, estaba yo sola ahí, no había más pacientes y parecía que a nadie le importaba mi pesar. Supongo que así era la vida del hospital. El ambiente claustrofóbico y la abrumadora soledad en la que estaba me hizo tirarme en la cama a llorar y frotar mi vientre como deseando que el bebé no muriera. Así pasó la tarde y al caer la noche las luces de las habitaciones comenzaron a apagarse, quedándome casi a obscuras y con mucho frío, ya que la manta dura que tenía para taparme no calentaba nada. Solo iluminaba tenuemente la luz del pasillo que provenía de la estación de enfermeras y que se reflejaba en el ventanal translúcido de la habitación. Estaba rodeada por la oscuridad, con frío y con algo de sed. Me senté en la cama con la intención de buscar algo de agua. Pero no tenía zapatos o algo a mi alrededor para bajar de la cama alta donde estaba, mis pies colgaban. Cerré mis ojos para no pensar y no sentir esa amargura y me froté de nuevo el vientre. En eso noté que la luz proveniente del pasillo se interrumpió y al abrir los ojos miré que en la entrada de la habitación estaba una sombra, era una enfermera, llevaba una tabla de anotaciones en el bazo y apenas le iba a pedir agua cuando me preguntó mi nombre y cuándo había ingresado a la clínica, con una voz muy dulce y amable, algo inusual. Casi todas las enfermeras eran duras y déspotas al hablar. Con una voz entrecortada y aún con la tristeza le respondí muy apenas, en tanto derramaba unas lágrimas y le iba a suplicar que me diera un poco de agua. Mientras anotaba me preguntó: ¿qué tiene, madre? ¿Se siente mal? ¿Por qué llora? Al decir esto, me solté a llorar aún más y le conté todo lo que los doctores me habían pronosticado y que deseaba con el alma que el bebé naciera a pesar de mi propia vida. Luego de decir esto último, escuché que la enfermera se reía por lo bajo y decía que eso siempre hacían los doctores, meter miedo. Me dijo que al término de un año estaría riéndome alta experiencia y que tendría a mi bebé en mis brazos, que no me preocupara. Por alguna extraña razón sus palabras me reconfortaron y la tristeza que sentía se me fue apagando con la visión de tener a mi niño conmigo. Me sentí mejor y le di las gracias por sus palabras. Apenas le iba a pedir agua cuando se despidió de mí y me dijo: bueno, madre, voy a terminar mi recorrido. Enseguida desapareció de mi vista. Fue muy extraño porque pensé que no le vi la cara, solo penumbras. Además nunca entró en la habitación, se quedó parada en el pasillo. Lo que sí recuerdo era su blanco y almidonado uniforme y una cofia blanquísima que parecía brillar en la oscuridad. Fuera de eso todo fue un misterio. Me quedé en silencio y reconfortada, me sentía un poco más optimista. Pasaron alrededor de 2 minutos y apenas iba a bajarme de la cama por agua cuando sonó una especie de alarma que provenía del pasillo. Enseguida de esto, se encendió la luz de la habitación y era una enfermera que tomó la tabla que colgaba de la cama y me dijo que me tocaba mi medicamento. Luego de tomarlo y darle un trago a la tan ansiada agua, mi mente se despejó. Mientras me revisaba el catéter, le pregunté: ¿cuál es el nombre a esa enfermera que vino antes? Se portó muy amable conmigo. ¿Cuál enfermera?
Solo está la de guardia. Pero ella está en su lugar, no se ha movido de ahí. La guardia y yo acabamos de llegar. Me dijo con rostro extrañado, no puede ser, se acaba de retirar, dijo que iría a revisar a los demás pacientes. Se la tuvo que encontrar, no tiene nada, que se fue. No puede ser, acabamos de llegar y solo hay un elevador a esta área, debimos verla. Repuso asombrada. La enfermera dejó su carrito de medicamentos y salió por el pasillo a revisar las habitaciones, regresó y me dijo que era imposible que viera a alguna enfermera. Nos quedamos con esa duda y no pasó nada más. Ahora lo recuerdo porque ha pasado un año desde esa experiencia y ahora que tengo a mi niña en mis brazos, la recuerdo como si hubiera sido ayer. Le agradezco siempre a esa misteriosa enfermera y sus reconfortantes palabras.